Contra las decisiones del Tribunal Supremo no se oye recurso alguno. Es decir, esta decisión a efectos del derecho interno venezolano es una decisión definitiva que no tiene ningún tipo de apelación. Ahora, con la misma celeridad que hago esta afirmación, aclaro algo que creo que todo el mundo en Venezuela de alguna forma lo sabía. Esto no sorprende a nadie. Es decir, si alguien tenía esperanza de que este Tribunal Supremo de Justicia pudiese declarar con lugar una impugnación y repetir la elección, pues estaríamos en presencia de una ilusión gigantesca. Esto estaba cantado, esto lo sabíamos, y es una demostración adicional, si quisiera falta, de la absoluta dependencia que existe del Poder Ejecutivo por parte del resto de los poderes públicos. Doctor, y si se sabía, ¿por qué se fue al tribunal? ¿Porque era un requisito que había que cumplir? La pregunta habría que dirigírsela a quienes intentaron los recursos, pero como yo estoy de acuerdo con haberlo hecho, puedo dar mi respuesta. Mi respuesta sería la siguiente. En un país como Venezuela, con un Estado de Derecho dudoso y muy cuestionado, el no recurrir, aún a sabiendas que el resultado puede ser contrario, podría dejar la duda, y la gente diría, bueno, pues esa gente creía que tenía algún chance de ser escuchada, ¿por qué no recurrió? Si no recurrió es porque no tenía argumentos. Y precisamente lo que evidencia esta sentencia del Tribunal Supremo es que frente a un cúmulo de argumentos, casi diría yo, tan sólidos como una roca, que presentaron por lo menos los recursos, algunos de los recursos que yo pude leer, yo no los he leído todos, porque lo declararon todos sin lugar con una sola sentencia, y más o menos con una sola línea argumental. Pero lo que yo pude leer tenían todas las evidencias de que en el peor de los casos la materia debía ser evaluada. Y se resulta que el Tribunal Supremo ni siquiera entra a considerarlo, porque lo más importante no es que el Tribunal Supremo demostró que las elecciones fueron limpias. El Tribunal Supremo se niega a examinar el desarrollo de las elecciones, antes de las elecciones, durante las elecciones y de los escrutinios, y sencillamente pasa la página sin contestar ninguna de las interrogantes que se hace Venezuela ni ninguno de los planteamientos fundados, por lo menos en los recursos que yo conozco, en cientos de páginas de argumentos, de evidencias, de indicaciones que por lo menos había que recabar información para poderlos declarar o desestimar. Pongo un solo ejemplo que todos los electores entenderán, todos los oyentes entenderán para no caer en tecnicismo jurídico. Un número importante de muertos, más de 100.000, algunos dicen 200.000 muertos, aparece en el registro electoral. Bueno, una de las cosas que había que determinar es si esos muertos votaron o no. Si había 200.000 muertos en el registro y 200.000 votaron, y votaron todos por Nicolás Maduro, ya está la diferencia de votos y Maduro no hubiese ganado la elección. Yo no estoy afirmando que eso fue así, pero como es irregular la presencia de muertos en el registro electoral, el saber si esos muertos votaron era algo fundamental. Bueno, primero el Consejo Nacional Electoral y ahora el Tribunal Supremo se negaron a investigar ese hecho y en dar respuesta a una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos y que evidentemente mereció una respuesta.